Ángel Verdugo. Ángel. Muy buenos días, Pascal. Muy buenos días a quienes nos escuchen en este momento. Vamos a ver si mañana el doctor Mesmacher capta la señal que le está enviando nuestra excelsa productora, porque el IEPS está bajando. Entonces vamos a ver si mañana el doctor Mesmacher le estamos mandando robo de base, que entienda. Muy bien. Pascal, Sí. antes de entrar al tema de hoy, quisiera hacer un comentario. Cuéntame. Que ya ves que en el Partido Revolucionario Institucional, durante la campaña, donde tenían, creo, un candidato o un sedicente candidato que no era de su partido. Entonces se rodeó de un grupo de personajes, en algunos casos habían sido del PRI, luego se fueron al PAN y regresó al PRI, como Javier Lozano, y otros que no eran ni chicha ni limonada. Ante lo que pasó, han desaparecido totalmente. No hay una expresión de autocrítica y reconocer las mentiras que de manera flagrante y ofensiva decían. Tú te has de acordar que al final de la campaña ya estamos en segundo lugar, ya rebasamos a Anaya y vamos tras López. Se cansaron de señalar a Anaya lavador de dinero, defraudador, etcétera. Como por arte de magia, esas acusaciones desaparecieron. Se volvió puro y casto Anaya una vez que sufrió la derrota, una vez que se aclaró que nunca obtuvo, mira, el segundo lugar. Es decir, ¿cómo es posible que no haya la mínima dosis de decencia política de decir, me equivoqué? Es decir, ¿ante qué personajes políticos que eran los que llegaron, que nos daban clases de moral republicana, que ellos encarnaban los valores de la decencia, la honradez y lo prístino en el quehacer del sector público? Yo creo que esa es una también de las causas que explican, quizá no totalmente, pero sí en cierta parte, este rechazo y esta batalla campal. No va a ser una noche de los cristales rotos y los cuchillos largos, creo que va a ser un periodo más prolongado, pero allá que los priistas o los que queden sean los que diriman esas diferencias. Yo adopto la posición que tengo desde hace muchos años, no opino donde no me llaman y si no hay factura electrónica de por medio, ¿no? O sea, no voy a andar de glúteo veloz, allá que se queden ellos con sus problemas. Esto lo señalaba por el impacto que tiene en la vida política del país. No podemos seguir con estos políticos que llegan a ver que pepenan, se acaba el botín o no les tocó y se van, pero no hay un reconocimiento mínimo autocrítico, que es un elemento fundamental de la política, no solo en la democracia, sino en países autoritarios con partido único. El elemento de la autocrítica en el seno de los partidos que dominan es un elemento fundamental. De tal manera, pues, que en México la autocrítica o el reconocer los errores es mercancía escasa. ¿Qué va a pasar en estos dos partidos históricos, ya el PRI y el PAN? Pues eso lo decidirán sus militantes, esa será tarea de ellos, recomponer lo que consideren que se puede componer, desechar lo que consideren que se debe desechar. Pero es un problema de ellos. Creo que el país avanza a una etapa cuyas consecuencias todavía hoy, en esta borrachera, no alcanzamos a medir. Y de eso hablo enseguida. Estas elecciones, Pascal, tuvieron resultados totalmente inesperados. Voy a tomar dos ejemplos y un subejemplo de los estados de Sonora, que conozco bien la parte política en Sonora, y el estado de Hidalgo. ¿Por qué estos dos estados? Porque ahí hay dos personajes que encarnan quizá al operador político por excelencia. En un caso es Manlio Fabio Beltrones Rivera en Sonora y en el caso de Hidalgo es Miguel Ángel Osorio Chong. Los dos estados donde esto que han dado en llamar tsunami o esta avalancha que los atrapó y los hizo polvo, les ha infligido una derrota de dimensiones históricas.
En Sonora, los 7 diputados federales los pierde el PRI, pierde la fórmula senatorial, pierde de 21 distritos de mayoría relativa, pierde 20, el PRI nomás ganó Santana, el distrito de Santana, y además las presidencias municipales que son obtenidas por Morena le da una población a la que gobernarán esos presidentes municipales del 86%. El PRI va a gobernar en Sonora menos del 5% de la población. ¿Cuál es el principal municipio que le quedó al PRI? No, pues son municipios ahí en la sierra de 200 habitantes. O sea, ninguno de la... No, olvidémonos. Sí. O sea, entonces, dice uno, ¿dónde quedó esa operación política de un personaje que tú conoces bien, porque ha formado parte, al menos en los últimos 25, 30 años, de la política o de lo más duro de la política mexicana, que sería Manlio Fabio Beltrones? Prácticamente borrado del mapa, incluso su hija, la señora Silvana Beltrones Sánchez, es derrotada, obtiene un escaño senatorial mediante el mecanismo de la primera minoría. Vamos a Hidalgo ahora. Ahí perdieron todo lo perdible y aún más. ¿A qué se debe que estos dos personajes de gran experiencia y capacidad de operación política hayan sido derrotados de esa manera? Tenemos casos también emblemáticos de la vieja operación política. En el Estado de México no va a entrar el doctor, porque es doctor César Camacho, por ejemplo, y así un número importante de esos viejos y grandes operadores políticos. En la izquierda no va a entrar Zambrano, no va a entrar Guadalupe Acosta Naranjo, etcétera. Es decir, estamos viendo aquí algo que todavía no medimos, Pascal. Nos hemos enfrascado que si este hombre impresentable, Barbosa en Puebla, ahora saca lo del algoritmo y una serie de tonterías ahí, pero son las patadas de un ahogado que no llegará a buen puerto. Pero eso es un problema menor frente a lo que ha sucedido. Frente a esta gran ola que llega a eliminar una vieja o muy vieja generación de políticos en el sentido clásico, la vieja operación política, los amarres, como se dice, y está llegando un grupo numeroso de personas sin la menor experiencia parlamentaria. 60% en el Senado. Así es. Según publica hoy. Efectivamente, así es. Entonces, cuando uno ve eso y dice, hoy, más que en cualquier otra época, Pascal, tomando en cuenta las situaciones que estamos viendo ya, se requiere personal con una gran experiencia en lo que sería elaborar iniciativas de ley, proponer cambios a las legislaciones vigentes, a la legislación vigente. Ahora, eso no significa que yo esté abogando porque aquellos monstruos de la política regresen. No, lo que digo es que estamos entrando a una etapa de gran incertidumbre legislativa. Sí. A eso le debo agregar otra cosa, Pascal. Yo veo una gran falta de dignidad, que es un elemento importante de la política y de los políticos. Un político que no tiene en momentos definitorios dignidad personal y la hace valer, por supuesto con respeto, sin ofensa, ese político o ese personaje nada vale en términos de poder real. Creo que fue Gramsci el que decía que el prestigio es un elemento importante del poder. Un político que no tiene prestigio, que no tiene un aura, vamos a decir, de respetabilidad, no estoy hablando de en la cosa moral, sino como político, que su palabra valga, ese es un político sin valor. Lo que vi ayer, las escenas y las notas que he leído en relación con este encuentro entre López y algo que se llama empresarios, me ha decepcionado y preocupado. Si yo estuviera del lado de los empresarios y estuviera sentado ahí un individuo que me llamó minoría rapaz, yo ahí le reclamo eso, o al menos no contemporizo. ¿Por qué? Porque esa persona no va a cambiar su opinión sobre mí.
ahora me dicen que el problema de 2.600.000 ninis, sin decirme las causas ni analizar ese universo, porque esos ni estudian ni trabajan, pero por múltiples razones, Pascal. Y de repente ya se resolvió el problema. Con 110.000 millones de pesos, ya se resolvió. Si nosotros tuviéramos precaución de revisar experiencias recientes en cuanto al fenómeno del desempleo juvenil, nos encontraríamos con sorpresas muy desagradables. El presidente François Hollande en Francia, que allá el problema que tienen de los chômeurs, o sea, de los desempleados juveniles, es un grave problema que ha sido un caldo fértil para el terrorismo islámico, etcétera. Todo este espacio alrededor de París, que tú conoces, la banlieue, donde están los banlieue quiere decir el lugar de los prohibidos, de los despreciados, del verbo francés bannir, de los que eliminan. Y fue un fracaso rotundo, Pascal. Por más miles de millones de euros que destinaron, al grado tal de que hoy o ayer ya se elimina. ¿Por qué? Porque no funcionó. El problema estructural del desempleo juvenil en las sociedades avanzadas y en México en ese sentido tiene algunos rasgos en algunas regiones del país de ser una sociedad avanzada. Es un problema complejo que obedece a múltiples y muy profundas causas en la estructura social, de manera tal que pensar que ya los vamos a aceptar como aprendices y luego vamos a darles el dinero a la empresa para que él le pague y vamos a tener unos tutores que les van a enseñar. Tan fácil se resuelve el problema del desempleo. Oye, pues qué brutos los otros gobernantes en decenas de países, no solo en Europa, sino en otras regiones del mundo, y ya lo resolvimos aquí el problema. La verdad es muy otra, Pascal, es muy, muy diferente. El problema del desempleo de los jóvenes en un país como el nuestro no se va a resolver tirando estas cantidades que no tenemos además de dinero. Y a todo esto, Pascal, le agrego algo que eleva mi preocupación por el futuro. Ayer escuché con mucha atención la entrevista que le hiciste a la eventual secretaria de Gobernación y ya expresé mis puntos de vista. Pero también escuché con una gran atención la entrevista que le hicieron en un programa de televisión, el que conduce Carlos Loret de Mola, al también eventual nuevo secretario de Hacienda. Yo tengo poco pelo, Pascal, pero el poco que tengo se me erizó. No es posible que el que dice ser el próximo secretario de Hacienda, hable con tal confusión de conceptos, con tal generalidad y en una chacota hacendaria monetaria imperdonable. Yo recuerdo la primera presentación que tuvo el doctor Luis Videgaray, ya anunciado como secretario de Hacienda. Puede caerles mal a muchos en lo personal, algunos lo acusan de soberbio, etcétera. Pero nadie le puede regatear su presencia como funcionario, su capacidad de mostrarse responsable como funcionario público. Lo que vi ayer, Pascal, me obliga a decir que estoy francamente preocupado por esos dos puestos que ya dicen que van a ocupar sendas secretarías. Gobernación y Hacienda. Yo lo que he sabido del doctor Carlos Ursúa, que es un hombre, un académico, su paso por el sector público son 3 años como secretario de Finanzas en el Distrito Federal, pero frente al conjunto que es México, pues es como si me dijeras, vamos a traer de secretario de Agricultura al presidente de un comisariado ejidal allá en Guerrero o en Oaxaca. Es decir, son posiciones incomparables. De tal manera, pues, que me siento, repito, obligado a expresar esto, que es totalmente políticamente incorrecto. Alguien dirá, este amargado de Ángel. Termino diciendo lo siguiente, Pascal. Durante el 68 yo conocí y traté mucho a Oriana Fallaci. Yo le serví de traductor en buena parte de las entrevistas que realizó con líderes estudiantiles. Y una de las cosas que me insistía ella era el que había que atreverse a decir en todo momento lo que uno pensaba. En esas condiciones, pues,
yo estoy diciendo lo que pienso, a riesgo de que esté totalmente equivocado. Y eso se agradece. Así es, que ojalá quisiera estar completamente equivocado y que la secretaria de Gobernación eventual y también el secretario de Hacienda fueron los mejores funcionarios del mundo. Ángel Verdugo, gracias. Mañana. Gracias.